Cuéntame, ¿cómo iniciaste en este mundo de la escritura? Uf. ¿O por qué? Pues creo que no hay como tal un porqué. O sea, la verdad es que cuando sientes algo, a veces no encuentras como las maneras o la manera adecuada de cómo expresarlo. Y muchas veces, aunque pudiera parecer que soy muy buena con las palabras o que no tengo miedo de expresarme, muchas veces me costaba mucho trabajo expresar lo que sentía y tratar de comunicarlo. Y creo que, pues, precisamente por eso existe el arte, ¿no? Para comunicar lo que sientes. Sí, no, sí, de hecho sí. Es que también el expresar los sentimientos con palabras es muy difícil. Sí. O sea, por ejemplo, las palabras te delimitan demasiado. O sea, no puedes expresar tal cual lo que sientes con una palabra. O sea, un te amo no es tal cual lo que sientes por una persona, por ejemplo. Exacto, totalmente de acuerdo. Y pues creo que mi camino de la escritura comienza justamente en el año en que nos conocimos, en 5º año de prepa, bueno, el 2º año para los que no estén tan familiarizados con el sistema UNAM. En 5º año tuvimos una maestra de literatura, Dianita, y a ella le gustaba mucho enseñarnos a hacer listas. Y para mí las listas siempre han sido como algo, a partir de ese momento siempre han sido algo muy esencial. Empecé un día a hacer una lista de cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Y la verdad, si no han hecho ninguna lista en sus vidas, se los ultra recomiendo. Para mí fue... ¿Cómo es hacer una lista? Pues literalmente como si fueras a hacer la lista del súper. Ok. Pones una viñeta, un número, lo que sea, una letra, y pones, bueno, por ejemplo, si vas a hacer la de me gusta, no me gusta, pones me gusta, una columna, y pones, en mi caso sería el pan dulce, las donas de chocolate, leer, Laura Esquivel, Ángeles Mastretta, etcétera. O sea, todo, no importa. Exacto, no importa el que ámbito. no estén relacionadas, Okay. eso es muy importante, que no estén relacionadas, o sea, no pienses que a fuerzas necesitas como encontrarle una conexión o un sentido, porque muchas veces nos esforzamos por encontrarle sentido a las cosas y no tenemos por qué hacerlo. Y bueno, si vas a poner el de no me gusta, pues en mi caso sería las lentejas, la sopa de habas, las vacaciones de Semana Santa, el tráfico, que me digan qué hacer, etcétera. Muchas cosas. Y precisamente en el camino de hacer una lista de esas, me di cuenta de que me gustaba leer, me gustaba escribir. O sea, te diste cuenta que había como muchas cosas relacionadas alrededor de escribir y la lectura y todo eso. Exacto. Y contar historias. O sea, a mí me encanta el chisme, como a muchos supongo. No sé, sí. Pero me encanta el chisme y me encanta platicar los chismes. O sea, la verdad es que se necesita un talento para platicar el chisme así bien platicadito. Y pues precisamente a veces escribir es contar un chisme, ¿no? No tienen que ser algo real, porque es un producto de tu imaginación, pero puede ser algo muy real, o puede ser una combinación de cosas que te hayan pasado, con cosas que no te hayan pasado, con cosas que le pasaron a tu prima, etcétera. Y pues fue así como empecé a escribir. Al inicio, la verdad, solamente escribía para mí y también pues para algunos ligues. Ya sabes, ¿no? En modo cursi, o sea, era tu romántico. Técnica de ligue. Claro. Bueno, no era tanto mi técnica de ligue, pero sí. Y, pero después ya pues me di cuenta de que pues podría publicarlo, podría comunicarlo, y me di cuenta, empecé a buscar como lugares en donde pudiera publicar. La verdad es que ser una escritora joven y mujer es muy difícil. Si te das cuenta, los espacios de publicación están en su mayoría dominados por el género masculino. ¿Por qué? Pues patriarcado. Es lo mismo que me pregunto, Chochi. O sea, es una realidad. Sí. Y entonces, cuando eres una mujer joven de 18, 17, 19 años, sin experiencia, que no tienes una novela publicada, que no tienes un libro de poesía, que no tienes un concurso de literatura ganado, es muy difícil encontrar alguien o alguna revista o algún medio que esté dispuesto a publicarte. Esa es la realidad. Y por más bueno que sea tu trabajo, o sea, a veces yo leía mis textos y decía, ¿qué onda? O sea, esto está buenísimo, o sea, por favor. Pero, pues es la realidad. Y después, milagrosamente, bueno, primero
la verdad es que sí tuve que tocar puertas y es un proceso muy desesperante, mucho, demasiado. No se rindan, por cierto. O sea, llegabas y te decían, no. Exacto. ¿Por qué? Exacto. Pues no, muchas veces no te dicen el por qué, o sea, solo no te contestan. O solo, por ejemplo, revistas como Punto de Partida o Revista Monolito. Hubo muchas revistas a las que mandé poemarios, poemas, cuentos, relatos, etcétera. ¿Y por dónde se las mandabas? Por correo, siempre, o sea, todo esto empezó, hay un paréntesis que hacer, todo este proceso creativo de animarme a publicar lo que escribía empezó con la pandemia, exactamente hace un año. Entonces al inicio, pues solamente podría contactarlos como por sus redes sociales, por el trabajo, por el trabajo de, o sea, si yo tenía un conocido que supiera algo, que tuviera algo de información y por correo, en sus páginas de internet, pero a veces no encuentras muchas cosas y a veces nunca recibes respuesta, o sea, te dicen como, solamente contactaremos a los escritores que hayan sido elegidos, y pues si no te responden, han pasado 6 meses y no te responden, pues puedes asumir que no fuiste elegida. Entonces, pues sí, fue un proceso difícil, me costó trabajo, pero después, milagrosamente, encontré una plataforma llamada Escritoras Universitarias, y precisamente Escritoras Universitarias es un medio digital de publicación para mujeres que son escritoras y que son universitarias y que no necesitan tener experiencia para poder publicar en algún espacio, o sea, no se necesita experiencia para poder comunicar y transmitir lo que quieres decir. Y a veces creo que existe esa creencia y por eso no nos contratan o no nos dejan publicar en todos los lados en los que queremos, ¿no? Porque pues si no tienes una carta de presentación de un libro, un concurso, etcétera, les cuesta más trabajo creer en ti y en lo que tengas que decir, pero la realidad es que todos tenemos algo que decir.